Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como bien dice Dani, la alimentación pues es una parte fundamental. Si se dan cuenta, ahorita pues ya los temas que vimos de mente, bolsillo y ahorita que vamos a pasar con el tema de cuerpo, todo va relacionado. Entonces, como bien decía Rodrigo, pues es importante también invertir en nuestra salud. Entonces hay que hacer ahí como un poquito de retrospección. Entonces, bueno, también un análisis de la alimentación, si se dan cuenta, pues puede prevenir muchísimas enfermedades. Hay algunas que genéticamente, como comentaba también Natalie, pues bueno, ahí pues puede ser un poco más complicado, pero si se dan cuenta, en la alimentación podemos prevenir muchísimas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Entonces, bueno, ahorita vamos a iniciar con un poquito de introducción sobre peso y obesidad. El sobrepeso y obesidad ya se considera como tal una enfermedad. ¿Qué es el sobrepeso y obesidad? Es una acumulación excesiva y anormal de grasa en el cuerpo. Principalmente esto pues es en la parte abdominal. Se divide en dos, sobrepeso y obesidad. En obesidad tenemos 3 grados, que ahorita más adelante los vamos a ir viendo. Vamos a necesitar una plumita, un papel y una calculadora para sacar nuestro índice de masa corporal más adelante. Entonces, esta grasa acumulada en la parte abdominal puede producir toxinas y puede dañar ciertos órganos como corazón, hígado, páncreas, riñón. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Nos puede ocasionar dificultad respiratoria, diabetes, podemos presentar algo mínimo como estrías, celulitis, trastornos del sueño, aumento de colesterol, triglicéridos, hígado graso. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos va a causar sobrepeso y obesidad? Consumo de alimentos y platillos de gran tamaño. Ahorita la mercadotecnia pues ya es un poco más agresiva. En el tema de, si vamos por ejemplo al cine o a algún restaurante, pues ya nos ofrecen, nos dicen, por 5 pesos más, compra el paquete Jumbo. Entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos consumiendo más calorías. Nuestro cuerpo tolera cierta cantidad de grasa, carbohidratos, proteínas, entonces todo esto se puede ir acumulando como grasa. Un consumo frecuente de alimentos con mucha grasa y azúcares, y también un alto consumo de bebidas azucaradas. Por ejemplo, una coca de 600 mililitros contiene 16 cucharadas de azúcar. Si ustedes ponen esas 16 cucharadas en un vasito, pues imagínense todo el azúcar que estamos consumiendo y que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. O un jugo de naranja, por ejemplo, necesitamos 4 naranjas para un vasito o 16 naranjas para 1 litro. Entonces ahí en lugar de consumirlos en jugos, pues podemos consumir la fruta natural que nos va a aportar más propiedades que un jugo natural. También es muy frecuente, actualmente yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuando yo les hago su historia clínica, 3 de cada 10 personas aproximadamente consumen verduras y frutas y cereales integrales. Entonces es súper importante ir integrando estos alimentos a nuestro día a día. También una poca o nula actividad física, pues es muy común para presentar sobrepeso u obesidad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos va a beneficiar para tener un peso adecuado? Una nos va a mejorar, si yo soy una persona que tengo alteración en mi glucosa o colesterol, triglicéridos, presión arterial, pues bueno, esto nos va a ayudar a disminuirlo. Es súper importante también periódicamente hacernos check-up. ¿Cada cuándo se llegan a hacer estudios de laboratorio? Entonces, por lo regular, lo ideal sería cada año hacernos estos estudios periódicamente para tener una idea cómo estamos. También hay una posibilidad de reducir el consumo de medicamentos. Si soy una persona que tiene diabetes, pues bueno, también el llevar una alimentación adecuada, mi médico puede decidir y retirarme estos alimentos si yo ya controlé mis glucosas. Facilita la movilidad corporal y mejora la calidad del sueño. ¿Qué pasa cuando yo tengo sobrepeso o obesidad? Puedo ir detectando que pues no duermo bien, en mi día estoy irritable, puedo presentar agruras en las noches,
Entonces, todos estos cambios pues van a tener un beneficio. Mejora nuestro aspecto físico y nuestra autoestima. ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a cuidar? Empiezo a notarlo, por ejemplo, en mi ropa, que tal vez el pantalón que tenía guardado desde hace meses, me lo pruebo y ya me queda. Entonces, eso pues aumenta un poquito más nuestra autoestima y no solo físicamente, sino también internamente puedo ir notando que tengo más energía, que tengo calidad de sueño, que probablemente ya no estoy estreñida ni inflamada. Otra parte, previene enfermedades y mejora nuestro estado de salud, que es lo que ya habíamos comentado, puede prevenir ciertas enfermedades. La siguiente, por favor. ¿Qué tratamiento es el que podemos llevar para pues, mejorar esta parte de sobrepeso y obesidad? Uno del objetivo principal es disminuir el 10% de nuestro peso en 6 meses. Cada cuerpo es un mundo y pues bueno, obviamente si yo subí, por ejemplo, en pandemia 10 kilos, pues esos 10 kilos no los voy a bajar en un mes porque estamos muy acostumbrados a querer cambios rápidos. Entonces también tenemos que ser conscientes en esa parte. Por ejemplo, si yo peso 82 kilos, mi meta sería bajar 8 kilos en 6 meses. Llevar una alimentación correcta y aumentar nuestro consumo de agua simple, practicar ejercicio por lo menos 30 minutos al día y acudir a nuestras consultas médicas y de nutrición. Ahorita también vimos, bueno, es súper importante también llevar un trabajo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Ir a mi consulta médica, a nutrición, y ahorita vimos un punto muy importante que fue mente. De verdad en clases deberían de darnos alguna materia de salud mental porque es algo súper esencial. Entonces, si yo identifico que, por ejemplo, estoy presentando demasiada ansiedad o estrés, pues puedo ir haciendo este trabajo multidisciplinario tanto con mi médico, nutriólogo y psicología. La que sigue, por favor. ¿Qué enfermedades van relacionadas de acuerdo a sobrepeso y obesidad? Como ya lo vimos con Rodrigo y con Natalie, una de ellas es diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol elevado, enfermedades cardiovasculares, lumbalgias, dolores y articulaciones. Luego también llegan a consulta y dicen, es que no aguanto las rodillas o no puedo hacer ejercicio porque me duelen las rodillas. Pues claro, no podemos hacer ejercicio porque es como si yo estuviera, imagínense que están cargando un garrafón de 10 kilos todo el día. Pues obviamente nuestro cuerpo y nuestras articulaciones llegan a sentir esa carga. Entonces, estas enfermedades se pueden prevenir y controlar con una alimentación saludable, aumentando nuestro consumo de agua y practicando actividad física. Listo, podemos cambiar. Vamos a evaluar nuestro estado nutricio. Bueno, aquí tenemos, existen 3 tipos de acuerdo a nuestro estado de nutrición, que es el índice de masa corporal. Un peso saludable va de 18.5 a 24.9. Sobrepeso es a partir de 25 a 29.9 y obesidad, que es lo que comentaba, que son 3 tipos de grado. El grado 1 va de 30 a 34.9, grado 2 de 35 a 39.9 y grado 3 de 40, que ya es obesidad mórbida. En mujeres, en centímetros, mayor de 80 centímetros, pues ya hay un riesgo de obesidad central, que se refiere a la acumulación de grasa en la parte abdominal, y en hombres a partir de 90 centímetros. Entonces, ahorita vamos a conocer cuál es nuestro índice de masa corporal para que tengan más o menos una idea en qué rango de índice de masa corporal nos encontramos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestra estatura por nuestra estatura. Por ejemplo, si yo mido 1,54, vamos a multiplicarlo por 1,54. Ese resultado que nos va a dar, lo vamos a tener ahí. Y posteriormente se va a dividir nuestro peso sobre el valor que nos dio al multiplicar nuestra estatura. Entonces, en este ejemplo, tenemos 21.1 de índice de masa corporal, que de acuerdo a la tablita anterior,
marca como normopeso. Entonces, en esta tablita que tenemos aquí también podemos identificar nuestra estatura y ubicamos nuestro peso y de acuerdo al semáforo, que es verde, amarillo y rojo, ahí podemos identificar en qué rango de índice de masa corporal me encuentro. Si van teniendo alguna duda, al final de la sesión podemos aclarar. Listo, pasamos a la que sigue, por favor. Entonces, de manera general, me imagino que pues ya lo conocen bastante bien, que es el plato del bien comer. Esta es una herramienta que se realizó para la población mexicana. Así como, por ejemplo, Estados Unidos tiene su pirámide, en México tenemos un plato que nos dice cómo hay que distribuir nuestro grupo de alimentos. La mitad del plato debe de ir de verduras. En cantidades de verduras no hay como tal una porción, puede ser de consumo libre. Una cuarta parte es de cereales, por ejemplo, arroz, pasta, pan, tortilla. Y la otra cuarta parte de alimento de origen animal. Un grupo que no tenemos aquí que también es súper importante son las grasas. En las grasas vamos a encontrar como nueces, almendras, aguacate, el aceite con el que cocinamos, que también es esencial. Y también podemos agregar fruta y de bebida, agua natural. Nuestro plato debe de medir aproximadamente 23 centímetros y de esta manera es importante distribuirlo porque es muy frecuente, por ejemplo, si vamos a una fondita, ¿qué es lo que pasa? Nos sirven primero el arroz, entonces como nuestro plato está vacío, pues podemos comer en mayor cantidad. Entonces la idea de este plato es que la distribución sea de manera proporcionada. La que sigue, por favor. ¿De qué manera? Aquí les tengo unos ejemplos de cómo podemos distribuir nuestro plato tanto en desayuno, comida y cena. En desayuno, pues bueno, nuestra mitad va a ser de verduras, la cuarta parte puede ser ya sea una rebanada de pan Bimbo, tortilla. Las porciones varían de acuerdo a cada persona. Esto es un poquito más en general. Y la otra cuarta parte en proteína. En este caso puede ser huevo, puede ser pollo y lo complementamos con una fruta y yogur natural en este caso. Entonces, nuestro desayuno puede ir de 45 a 60 gramos de carbohidratos, es decir, de azúcar. La que sigue. En comida, de 45 igual a 60 gramos. ¿Cómo lo podemos distribuir? Igual, una ensalada, podemos agregar arroz más 2 tortillas de maíz y nuestra proteína. Si nosotros nos quedamos con hambre, lo ideal es aumentar más consumo de verdura y de proteína. De verdura, ¿por qué? Porque nos aporta más agua, nos va a dejar un poquito más satisfechos, más fibra, y la proteína tarda más en digerirse que los cereales o los carbohidratos. Entonces, pues en lugar de consumir más azúcares, mejor consumimos más verdura y más proteína. La que sigue, por favor. Y en cena lo mismo. Nuestro plato, la mitad de verdura, una porción de cereal puede ser una tortilla y una porción de pasta, y nuestra proteína y más aparte una fruta. Como idea general, se pueden consumir de 3 a 5 frutas durante el día. La que sigue. Y otro punto importante son las colaciones. Luego preguntan cuántas comidas deben de realizar al día. No hay una regla como tal que deben de realizar 5, 6, 7. Todo esto depende de cada persona, de su ritmo. Si hacen ejercicio, pueden hacer un poco más de comidas al día, pero de acuerdo a sus calorías, si tu consumo de calorías es 1500, tú las puedes distribuir como mejor te acomode de acuerdo a tus actividades. Entonces, una opción de colación debe ser entre 15 a 30 gramos de carbohidratos, o sea, de azúcares. Entonces, por ejemplo, una opción puede ser una mitad de un sándwich o 5 galletas Marías o una fruta, yogur natural, o también podemos agregar semillas como nueces, almendras, cacahuates. La que sigue, por favor. Una porción muy sencilla y práctica para medir nuestras porciones
porque bueno, obviamente no todos tenemos una báscula, entonces una manera muy sencilla es con las manos. ¿Cómo podemos medir nuestra porción de verduras? Vamos a juntar nuestra palma de las manos y esta es la porción adecuada de verduras, que prácticamente si lo ponemos en nuestro plato, pues es la mitad. En frutas, un puñito, en cereales y leguminosas es medio puñito o media tacita. De proteína es lo del tamaño de la palma completa de tu mano. Un pulgar quiere decir de grasa, por ejemplo, una cucharadita de aceite, y de leche, un puñito que va siendo la medida de un vaso de leche. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos a ver, existen 8 grupos de alimentos, que todos estos son importantes agregarlos en nuestros tiempos de comida. Uno de ellos son las frutas. Estas nos van a aportar vitaminas, minerales y azúcares. Pero cada una de ellas nos va a aportar diferente cantidad de azúcar. Por eso varía su porción. Por ejemplo, podemos ver que una porción de manzana es una pieza, pero un mango es media pieza porque tiene mayor cantidad de azúcar, al igual que el plátano. Entonces, bueno, ahí también es importante tener un poquito más de control en los azúcares. Les restringen mucho a los pacientes con diabetes las frutas. Esto los pueden consumir sin problema, pero siempre y cuando respetando su porción. Vamos con las verduras. Esto es de consumo libre, nos aportan fibra, agua, vitaminas, minerales, por eso es muy importante consumirlas y agregarlas en todos nuestros tiempos de comida, tanto en desayuno, comida y cena. Siguiente, por favor. Una ración de cereales, por ejemplo, una tortilla de maíz, es una pieza. La papa se considera como cereal, porque luego muchos piensan que es verdura. Entonces, media pieza de papa es una porción. Tenemos galletas Marías. En lugar de consumir unas galletas que contienen mayor azúcar, pues mejor consumo 5 galletas Marías. El bolillo es un tercio de pieza. Estas porciones varían en cuestión de los niños, disminuyen dependiendo su edad, peso y estatura, varían sus porciones. Pasamos a la que sigue, por favor. En leguminosas. Las leguminosas también es importante consumirlas. Nos van a aportar carbohidratos, proteínas vegetales y fibra. Entonces, también su consumo ha ido disminuyendo poco a poco. Entonces, una media tacita lo podemos agregar al día, ya sea en desayuno, comida o cena. ¿La que sigue? Los alimentos de origen animal son los únicos que no nos van a aportar carbohidratos, es decir, azúcares. Entonces, por eso les comentaba que lo ideal es aumentar, si se quedan con un poquito de hambre en cada comida, aumentar más la proteína, puede ser pollo, pescado, carne de res, pero es importante que estos sean bajos en grasas, que sus preparaciones no sean, por ejemplo, fritos, capeados, empanizados, porque los alimentos de origen animal también nos pueden elevar el colesterol, depende de su calidad. Entonces, si yo consumo frecuentemente, por ejemplo, barbacoa o proteínas que estén preparadas altas en grasas, pues ahí es donde va a alterar mi colesterol. ¿La que sigue? Los lácteos. Vamos a encontrar la leche y el yogur en el grupo de los lácteos. Esos también llegan a tener cierta cantidad de azúcar y también nos van a aportar proteínas. Y por último, está el de grasas. Estos tampoco nos van a aportar azúcares, pero son grasas saludables. Entonces, el aguacate también entra como una grasa saludable. Podemos consumir nueces, almendras, cacahuates, incluirlos como snacks. Y el grupo de los azúcares. Los azúcares, pues estos tenemos que moderar su consumo. Como habíamos comentado al inicio, jugos, refrescos, la porción adecuada sería un tercio de taza, o por ejemplo, miel, azúcares. Ahorita pues ya hay alimentos que tienen
o que son elaborados con menos azúcar, entonces también podrían elegir alguna de esas opciones. Listo. ¿Qué tips podemos realizar para llevar una alimentación saludable durante nuestro día? Como ya habíamos comentado, tener verduras en nuestros 3 tiempos de comida. ¿Cómo podemos realizarlo? Tener o organizarnos más bien por ejemplo, en los domingos. Si yo el fin de semana tengo un poquito más libre, entonces ahí puedo tener o hacer mis preparaciones para toda la semana. Ahorita pues ya es más práctico tener o en el súper encontrar bolsas de verduras ya preparadas o congeladas, también es una buena opción. Consumir al día 2 a 3 o 5 porciones de fruta, elegir alimentos de origen animal bajos en grasa, combinar las leguminosas con cereales. El combinar, por ejemplo, frijol con arroz, si yo en mi día pues, no me dio tiempo de comprar mi proteína, pollo, carne, puedo hacer esta combinación de un cereal, es decir, por ejemplo, arroz con frijoles, y nos va a dar un muy buen aporte tanto de proteína y de fibra. Tomar de 6 a 8 vasos de agua simple para mantenernos hidratados. A veces no identificamos si estoy deshidratado o no. Me puede doler la cabeza, me puedo sentir igual agotado, sin energía, con la boca seca. Entonces, hay que tener en cuenta si estoy presentando esos síntomas y entonces estarnos hidratando constantemente. Incluir cereales integrales o granos enteros, por ejemplo, elegir más una pasta integral o un cereal integral, el pan, por ejemplo, de sándwich, pues elegir el integral en lugar de uno blanco. Agregar grasas vegetales con moderación a nuestros alimentos, como habíamos comentado, puede ser el aceite, aguacate. Podemos, de una manera un poco más sencilla, registrar durante el día qué fue lo que consumimos y de acuerdo a eso ir analizando si me faltó, por ejemplo, en mi desayuno verdura, entonces la agrego a mi día siguiente. Evitar el consumo de productos industrializados, como habíamos comentado al inicio, pues de preferencia combinar todos estos grupos de alimentos y lo de alimentos altos en grasas, azúcares, pues podría ser solo una vez a la semana, pero haciendo un equilibrio. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Y pues otro punto importante es planear nuestras compras durante el día. Igual, si a mí el fin de semana se me hace pues más práctico ir a realizar mis compras, me organizo, preparo mis alimentos para la semana ya no tener problema y consumir en la calle o alimentos altos en grasa. La que sigue, por favor. Existen 5 formas para mantenernos saludables. Una, ahorita pues bueno, va a ser como un poco repetitivo, pero uno es la alimentación saludable, como ya vimos, elaborar nuestro plato con todos nuestros grupos de alimentos que lleven verduras, cereales y alimentos de origen animal. 2, aumentar nuestro consumo de agua. Si me cuesta mucho trabajo tomar agua natural, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo iniciar tomando agua de Jamaica que sea sin azúcar, o aguas que sean más un poquito verduras que frutas, por ejemplo, pepino con menta, chía con limón y que no sean endulzados con azúcar, o puedo hacer infusiones. Puedo consumir, por ejemplo, en mi jarrita de agua, puedo meter rodajas de limón o frutos rojos para que se vaya concentrando toda esa parte, o incluso también se pueden consumir tés. Realizar ejercicio. Bueno, puede ir distribuido 10 minutos de calentamiento, de 30 o 20 o 30 minutos y posteriormente un enfriamiento. Es importante buscar una actividad que sea de mi agrado, porque si yo digo, bueno, ya voy a hacer ejercicio, me voy a meter al gimnasio, pero no soy tan constante porque es una actividad que no me gusta, no lo voy a realizar. Entonces, si te gusta salir a caminar y si no haces ejercicio, pues bueno, de 0 a caminar, pues ya vamos empezando poco a poquito. Posteriormente puedo empezar a correr o a trotar o como les comentaba, buscar una actividad que sea realmente de su agrado. Pueden bailar. Ahorita, pues bueno, por pandemia nos limitaron un poquito en esta parte,
pero en casa también podemos buscar videos o alguna actividad que podamos realizar. La salud mental, que también lo vimos con Natalie, realizar actividades que nos ayuden a relajar, podemos meditar, podemos incluso leer también, es una parte que nos ayuda en esta parte de salud mental. Y el descanso es una parte súper importante. El dormir, lo ideal es de 7 a 8 horas, que esto nos va a ayudar para que tu organismo, pues, nuevamente recargue energía para que tú puedas realizar esas funciones. La que sigue. Y hay 6 características importantes para realizar una alimentación correcta. Una de ellas es que sea completa. ¿A qué se refiere completa? Con que cada comida debe de contener los grupos de alimentos que ya vimos, también debe de ser equilibrada. Los nutrimentos deben de tener y proporcionarnos sus requerimientos apropiados. Inocua se refiere a que no nos debe de hacer daño, es decir, que sea limpia, que no haya contaminación cruzada, porque eso luego también es muy común, que lo crudo se combine con lo cocido, por ejemplo. Que sea suficiente. Debe cubrir las necesidades de todos los nutrimentos para cada persona. Cada persona puede requerir distintas calorías a otra. Entonces, esto es importante que sea de manera más personalizada. Variada, debe incluir diferentes alimentos en todas las comidas y adecuada debe ser acorde a los gustos, cultura, costumbres que tenemos y también a nuestros recursos económicos, porque yo no le puedo dar a un paciente lo mismo que a uno que tal vez tiene un poco más de economía. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a iniciar cambios poco a poco? Aquí tenemos una imagen de 5 tacos con 2 latas de refresco. Esto nos aporta 950 calorías. Y en la opción saludable tenemos 2 tacos, una ensalada de nopal y un vaso de agua de Jamaica. Aquí podemos ver la diferencia que si nosotros consumimos, aquí le estamos agregando a nuestro plato saludable verdura y estamos cambiando las bebidas azucaradas por algo un poco más ligero. Entonces, aquí realmente cambia demasiado la calidad y las calorías. Incluye, bueno, como tip, está siempre incluir verduras en todos nuestros tiempos de comida. Si yo, por ejemplo, en un fin de semana se me antoja un pozole, pues en el pozole ese es un alimento un poco más completo. Entonces, en lugar de elegir una carne alta en grasa, puedo elegir pollo o maciza, agregarle mucha verdura y que mis tostadas sean horneadas. Disminuir la frecuencia del consumo de alimentos altos en grasas y azúcares. Limitar un poco más el consumo de pan dulce todos los días, intentando solo comer. Si yo no puedo dejar mi pan, puedo iniciar con la mitad. Entonces, si todas las mañanas me como, por ejemplo, una concha, pues entonces puedo iniciar reduciendo la cantidad. Entonces me como media concha y ustedes solitos van a ir viendo esos pequeños cambios. La preparación de los alimentos es algo también súper esencial. Como les comentaba, pues evitar fritos, capeados, empanizados y disminuir la frecuencia de bebidas azucaradas. La que sigue. Aquí tenemos un ejemplo. Si mi consumo diario, por ejemplo, es de 1500 calorías y bueno, yo en un fin de semana se me antoja una hamburguesa. Una hamburguesa nos aporta 450 calorías y lo consumo con papas a la francesa que nos aporta 260 calorías y más aparte mi refresco que me aporta aproximadamente 100 calorías y pues el postre no puede faltar, son 300 calorías. De todo esto me va a aportar en mi comida 1110 calorías. Si mi consumo durante todo el día son 1300, 1500, pues casi ya me terminé mis calorías del día. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? Justo como el ejemplo de los tacos. Se me antoja la hamburguesa, pero en lugar de papas puedo elegir alguna ensalada, pueden ser pepinos,
Y mi bebida va a ser limonada, puede ser sin azúcar, que sea mineral, y de postre puedo elegir una nieve, pero que sea de agua. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es demasiada. Lo reduce a la mitad de las calorías, que son 502, y ya no me quedé con mi antojo de la hamburguesa. Entonces, aquí es súper importante aprender a comer y cómo puedo balancear todos estos alimentos sin limitarme, pero tampoco sin excederme. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, recomendaciones de actividad física. Como habíamos comentado, es súper importante buscar una actividad que sea de nuestro agrado. Entonces, como inicio, se recomienda hacer un calentamiento que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos con la finalidad de pues, mejorar las articulaciones, la masa muscular. Porque si yo soy sedentario, una persona sedentaria, y conforme va pasando la edad, puedo ser más propenso a presentar fracturas, debilidad muscular. Entonces, pues estamos a muy buen tiempo. No hay una edad como para decir, bueno, no es que ya no puedo porque ya tengo lesión o ya no tengo como tal energía. Podemos buscar una actividad que nos dé para si tengo lesión, si no me gusta como tal hacer gimnasio, entonces, bueno, puedo andar en bici, que ese también es una actividad, nadar, incluso también es diferente hacer actividad física a ejercicio. Actividad son las actividades que realizamos día a día, pero también impactan. Entonces, si ustedes realizan actividades en el hogar, pues eso también tiene un poco de impacto. Pero también tiene que ser una actividad que le demos como tal el tiempo. Si son 30 minutos, entonces me voy a dedicar esos 30 minutos a la actividad. Entonces, si me gusta caminar, si me gusta hacer yoga, si me gusta nadar, pues entonces realizar ese tipo de actividades. Y pues el enfriamiento también es importante para evitar lesiones. Entonces, bueno, esta frase me gusta, que es el comer, ¿le pueden regresar, porfa? Comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte.